Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otra de estas charlas, a otro de estos videos entrevistas. Hoy, bueno, como siempre, primero te saluda Cristian Solari, preparador físico, licenciado en Educación Física, especialista en alto rendimiento deportivo. Y me acompaña hoy otro colega, otro amigo, Ariel Di Diego. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, un placer acá, hablando siempre de lo que nos gusta. Y agradecido que me hayas convocado, un placer, un honor, Bueno, realmente. el gusto es mío de charlar con vos. Ariel, que es un preparador físico argentino que está trabajando en este momento en Ecuador, en el equipo Delfín de la ciudad de Manta, un lugar soñado ahí con playa. Ariel, cuando sales a la calle ahí, sales un poquito a la naturaleza, te encuentras de vacaciones, ¿no? Sí, sí, eso un placer, porque yo digo que trabajo en un lugar donde la gente viene de vacaciones. Bueno. Así que lindo, lindo. Uno lo aprovecha poco en el fútbol, así como cuando uno viaja, la verdad que conoce poco, porque vivís concentrado, metido en esto, pero bueno, es lindo vivir en un lugar así. Estoy a Ah, media cuadra de la playa. qué lindo. Anteriormente también habías estado en Juan Aurich, en Perú. Bueno, estuviste mucho tiempo en Almirante Brown, en Argentina, en Deportivo Riestra, también en Acassuso. Pasaste también por Mitre, ¿no? Y otros, un montón de otros equipos. Estuviste en DEFE, ¿no? En Defensores del Grano, también, bueno, en Racing de Córdoba. Bueno, una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Y también das cursos, das capacitaciones, venís de ser licenciado en alto rendimiento deportivo también, que es tu formación, ¿no? Más importante. Hablábamos recién de que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Cómo es esto, Ariel? Pero mi formación académica es obviamente el profesorado, después hice preparación física y el más alto es la licenciatura en alto rendimiento deportivo, que en realidad es en alto rendimiento deportivo. Claro, Por ahí general. recién charlábamos un poco de eso, de que uno trabaja, yo trabajo hace como 20 años en el fútbol, pero he extraído muchas cosas de gente que no es del fútbol, tanto bibliografía, paper, y después he tenido profes, compañeros que no son del fútbol, de los que aprendí un montón. Y mi formación viene por ahí, y después, bueno, uno lo integra y a mí me apasiona esto, pero, pero viene de ahí. Sí, Es muy sí. interesante lo que decís, porque, bueno, yo también, yo vengo, siempre he venido del fútbol, pero siempre también me ha tocado observar de cerca, me acuerdo de haber ido al CENAR, por ejemplo, muchas veces, a aprender toda la parte de levantamiento olímpico para después aplicarla a los deportes de conjunto, ¿no? Y eso, ves otras cosas. En el CENAR se ven otras cosas. Por ejemplo, le decimos a los que no son de Argentina, el CENAR es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Nacional de Argentina, que está en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, ahí están todos los deportistas olímpicos, ¿no? Y realmente uno después ve que también puede aplicar muchas otras cosas al fútbol, incluso en el baloncesto, ¿no? El básquet, las tácticas, las maneras de entrenar. He conocido preparadores físicos en España de básquet muy, muy buenos como Cisco, otro amigo, también Fernando Abad, bueno, muchísimos. Creo que también Julio Tous venía del área del básquetbol, gente, bueno, referente, ¿no? De la bibliografía. Pero esto es como vos decís, realmente uno puede aplicar después todo conocimiento de otro deporte, sobre todo de nuestro métier, ¿no? Que es la preparación física, a características que tiene otro deporte conjunto, que a lo mejor es diferente, pero que podemos poner esas cosas, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Mirá, hay miles de ejemplos, pero a mí me partió la cabeza, obviamente, a los 20 y pico de años, Horacio Anselmi, como a muchos. Claro, a mí también, Y hemos, en su claro, y momento, después claro. fuimos encontrando Claudio Hens, que, el Chancho, y de ahí para adelante un montón. Y hoy hay un montón, y mi formación es plena en el CENAR prácticamente. Yo hice el profesorado ahí que te prepara en general, pero ya vos convivís con atletas y tus compañeros y empezás a empaparte, el profesorado te prepara en general. Y después la licenciatura, ahí yo aprendí un montón de cosas en cuanto a velocidad, aceleración, y empezás a ver que inclusive lo que has aprendido te lo replanteás y cuanto más lees y más investigás, no, yo no me dedico tanto a la investigación, pero sí absorbo y le choreo todo lo que puedo a toda la gente que investiga, hoy que hay tanta información y tanto acceso.
Claro, claro. y tenemos grupos de estudio, y viene de ahí. El Tenés un método, lindo por ejemplo, grupo, Kinogram de Altis. tenés un lindo grupo de estudio, un lindo grupo de profes ahí, un grupo grande, importante, de profes de diferentes Sí. lugares que tengo el gusto también y te agradezco que me hayan dejado participar, que molesto un poco a veces con alguna información, pero bueno, les agradezco a vos y creo que está Pablo también, ¿no? ¿Qué Pablo? Hay varios Pablos, a ver. Pablo Rótolo, ¿puede ser? Sí, Pablo Rotter, sí. Bueno, con Pablo hemos formado durante un tiempo, en pandemia sobre todo, un mini grupo de estudio también, más reducido. Y de ahí surgieron un montón de mini grupos, porque en ese grupo se compartieron un montón de cosas. Creo, no sé en qué momento entraste vos, creo que después, Y hace un pero se tiempo. compartió mucha Sí, sí. Yo bibliografía. En entré mucho pandemia después. tuvo. Claro, y se compartieron y la verdad que fue maravilloso lo que surgió entre los profes, en apoyarse, en compartir cosas y hay muchachos que han compartido capacitaciones que otros no hubieran tenido acceso en su vida, porque eran carísimas, porque eran Claro, de alto claro. nivel, pibes que están en Europa, y la verdad que surgió algo hermoso ahí en ese grupo, como en otros grupos también, y de ahí salieron subgrupos. Bueno, yo creo que hay que expandir y en eso crece la profesión. Tengo esa Bien. idea un poco. Bien, bien, bien. Bueno, recordando un poco los comienzos, ¿no? De estudiar, de formarse, de capacitarse, pero es algo que no termina nunca, ¿eh? No termina nunca, porque yo recuerdo también haberme, bueno, formado con Anselmi y después haber seguido muchísimo al profe Santela en su momento cuando estaba en Vélez, en Boca, pero muchísimo, si ve el video le mando un gran abrazo, bueno, a su hijo también, a Pablo, un gran respeto y admiración por él, por su familia. Y bueno, y uno va aprendiendo, ¿no? Va ejerciendo la profesión y también va, de alguna manera, sacando conclusiones, ¿no? Porque vas en el día a día observando cosas con un ojo más crítico y ahí hay algo de liderazgo también. Viste que te comenté que estoy también desarrollando todo el área del liderazgo y me gusta asociar ese liderazgo porque cuando uno va tomando más autoridad, ¿no? También en su profesión, es como que va decidiendo sobre lo que sí creo y lo que no, ¿no? Y de alguna manera ahí, con determinación, en base a los resultados y a la experiencia, vamos tomando decisiones. ¿Cómo lo viviste esto? ¿Cómo lo estás viviendo en tu carrera? Mirá, ahí hay una cuestión interesante que es la rotación de liderazgos también, que a mí me interesa, me gusta. En su momento me interioricé, me empapé un poquito más en esto y no cambia las jerarquías, no cambian los roles, pero sí que hay momentos en donde alguna persona se hace líder, en momentos en donde otra persona se hace líder y toma la posta, y eso hace que los grupos sean saludables también. Es verdad, Eh, yo verdad. lo veo de esa manera. Entonces, a veces está bueno diferenciar, uno que le toca a veces coordinar y ponerse a la cabeza de algunas situaciones, de una práctica, entender que esa rotación de liderazgos no hace a que uno pierda jerarquía. Yo actualmente eh, trabajo con Guillermo Duro acá en Ecuador y Guillermo tiene una generosidad, a pesar de su experiencia, de todo su recorrido acá en Ecuador, en Argentina, en todos lados. Ha salido campeón y a veces yo lo veo con una generosidad y una capacidad de tener una seguridad de delegar sin problema, como si fuera un pibito, y otro tuviera que hacerse cargo en alguna situación donde yo sé que él la podría manejar. Y eso hace saludable a ese engranaje que es por en principio un cuerpo técnico y después un plantel, ¿no? Qué Eh, bueno, muy es, interesante. Sí, sí, porque sí, sí, el liderazgo es algo compartido, claramente. Un jugador también puede ser líder, ¿no? Una jugadora, depende si es femenino o masculino. Liderar básicamente es, primero, liderar tu propia vida, ¿no? Saber lo que querés, tener una serie de metas, objetivos y ir a cumplirlos, ¿no? Y yo siempre digo, identificar cuáles son tus valores, ¿no? ¿Qué estás aportando? Porque un líder lo que hace aporta valor, básicamente. Muchas veces lo hace desde la humildad, muchas veces lo hace desde ayudar y acompañar a los compañeros, es decir, estar aportando algún tipo de valor, ¿no? En este sentido creo que es lo más importante. Fíjate que a los líderes se los valora mucho, y siempre traigo a colación, vos me vas a decir, este está re loco, la canción de Queen, I Want It All, ¿no? Lo quiero todo. Y dice, I want it all, give it all. Dice, dalo todo, ¿no? Si lo querés todo, dalo todo, ¿no? Porque es dar para recibir, ¿no? Entonces, cuando uno está en un equipo,
este intercambio, ¿no? Este feedback que se da de ir aportando cosas, ¿no? Y como decís vos, cada uno va tomando un rol de liderazgo en lo que le corresponde, como profe, como jugador, como entrenador. Tuve la suerte de poder trabajar con Guillermo Duró, allá en Platense, creo que fue en el año 2000, creo que fue en el año 2000, 2001, por ahí. Era segundo profe yo, profe ayudante. Fue una de Mirá, mis primeras experiencias, la verdad que fue también muy, muy interesante. Así que bueno, mandale un saludo. no sabía. Sí, Hace le voy a muchos mandar. años, ya, yo le perdí el Le rumbo. voy a decir, le voy a decir. Sí, Yo hoy sí, le hablaba, le dije, voy a hacer una charla, a mí me parece también respetuoso siempre comentarlo, dónde uno va a estar y claro, eso, porque claro, claro. hay que ser cuidadoso en ese sentido. Yo bajé unos 10 cambios en el tema de capacitar, porque también uno se expone y a veces no está, no sé, a veces uno no tiene la energía, entonces elijo, así que Claro. eh, Te agradezco eso. entonces que aceptaste. No es que sea una figurita difícil, digo que yo a veces no tengo la energía para. Entonces, sí doy, me gusta, porque creo que en esto de intercambiar o uno dando clase también se capacita, se Sí. repregunta, te manda a Ujú. investigar, a ver qué vas a hacer, qué vas a decir. Yo cuando tengo que dar así una charla, me gusta leer, prepararlo, ¿no? Me lleva tiempo, entonces por eso también digo que a veces no tengo la energía. Creo que es una responsabilidad ponerse adelante de un grupo, hablar y bueno, liderar en cierta manera. Claro, Volvemos al mismo tema. claro, claro. Liderar, sí, sí, sí. Eso. ¿Cómo estás viendo la preparación física? Si hacemos viste que siempre uno compara, ¿no? Estuve en un país, estuve en otro, de Ecuador, porque el jugador ecuatoriano es muy dotado físicamente, ¿no? Muscularmente, jugador que tiene unas fibras explosivas muy notables, ¿no? ¿Y cómo estás llevando adelante tu trabajo, ¿no? En este caso, tu día a día. Bueno, mirá, yo encontré acá, la verdad, que jugadores muy veloces. Entonces, el ritmo tendrá que ver con la genética. Hay mucho jugador de color y, bueno, sabemos las características de esos jugadores, las fibras explosivas. Y entonces terminan marcando el ritmo de la liga, me parece. Entonces, lo que sucede es que el jugador que viene de afuera quizás si no viene con ese ritmo, le cuesta porque son muy veloces. Aceleran, y hablo de velocidad y de aceleración, obviamente, de cambio de dirección, todo lo que incluye la velocidad. Y encontré eso, en principio eso. Después encontré una estructura que hay algunos clubes que tienen una estructura importante, como grandes clubes de Argentina, y después otros que no tienen estructuralmente y no tienen esa formación, esa disciplina deportiva, y hay que trabajar. Yo digo, siempre uno atiende las necesidades y resuelve las problemáticas reales. Entonces, capaz que uno está queriendo trabajar de la fuerza y hay que enseñar una sentadilla arranque y estamos con sentadillas chinas y estamos con sentadillas Superman y con. ¿Por qué? Porque por ahí uno pretende hacer un arranque y todavía no sale lo No está anterior. bien. Entonces, bueno, La vamos a las técnica, claro, necesidades que claro, tengan con claro. la formación que tengan. Yo resuelvo situaciones permanentemente, creo que es lo más inteligente que uno puede hacer, si no uno termina diciendo qué crack que soy, qué bueno que soy en lo que hago, pero los resultados no se dan. Claro, claro, Bueno, eso es muy interesante adaptarse al contexto, ¿no? Porque por ahí, bueno, venís del fútbol argentino, que es otro contexto diferente, y bueno, por ahí el jugador viene con muchas inferiores, mucho trabajo de inferiores, y ya tiene un bagaje grande de conocimiento. A lo mejor en otros países eso es diferente, no digo ni mejor ni peor, diferente, y bueno, y uno tendrá que adaptarse, ¿no? A ese contexto que te está planteando unas necesidades, como bien decís vos, y nuestro trabajo es ese, ¿no? Encontrarle, digamos, la vuelta para que después el jugador rinda cuando el entrenador le pide la demanda que necesita, ¿no? claro, claro. Entonces fui eligiendo qué evaluar. Por ahí, en cuanto a resistencia, yo tomé el 30-15, que me parece hoy el óptimo, es el que más me gusta. Evalúo la velocidad, le da fuerza con encoder en algunas situaciones, pero si todavía estamos trabajando técnicas, vamos por ahí. Digo, no tiene sentido trabajar en función de la velocidad si el gesto todavía no sale. Entonces,
vamos con la necesidad. Y con los que se puede, obviamente que sí, siempre potenciando porque competís y Claro. tiene que ser eficiente, tiene que dar resultados, es alto nivel, pero siempre atendiendo el contexto. Después el fútbol ecuatoriano es de primer nivel, en todo sentido, las competencias, lo económico, está muy bien en muchos aspectos, así que ni mejor ni peor, diferente, entendiéndolo. Lo primero que hice es tratar de comprenderlo acá. Yo no había estado acá, había estado en Perú, que también es diferente. Entonces, y después mucho en el fútbol argentino. El fútbol es igual en todos lados y nosotros tenemos una gran cantidad de jugadores argentinos inclusive. Ajá. Pero bueno, en eso estamos. Así que, y por suerte hemos obtenido algún resultado. Clasificamos a la Copa Sudamericana y bueno, algún resultado hemos tenido. Vamos primero en el grupo, eso está bueno. Hay que seguir compitiendo en el fútbol local. Bueno, dos competencias son difíciles. Bien. Eh, Me decías que es un fútbol bastante veloz y tenés el condimento de la altura, ¿no? También vos estás en el llano, digamos, estás cerca del mar, pero tenés equipos rivales con la altura. ¿Cómo lo estás llevando ese tema? Si bien hace poco que empezaron, pero es algo que influye, ¿verdad? sí, mirá, hicimos una adaptación desde lo metabólico mayor que en otros planteles, lo he hecho. En principio tomamos esa decisión. Después, hemos hecho una adaptación en pretemporada en la altura también. Así que nos fuimos a hacer una adaptación previa también. Y cuando fuimos a competir a la altura, nos fue bien. No tuvimos ninguna dificultad o algo significativo que veas una variable que se ha modificado en ese sentido, con respecto al llano. ¿Sí? Y después se nos dieron resultados también, que de hecho la clasificación a la Copa fue en altura con un equipo de altura. Y le hicimos 5 goles, cuatro, no me acuerdo, 4 o 5 goles. Y nos fue bien, y los pibes estaban bien, los jugadores estaban bien, terminaron bien, en ese sentido la percepción de ellos fue buena, los valores fueron normales. No hicimos grandes cosas sobre eso. Tenemos un plantel mixto con jugadores que han competido en En altura, jugadores de altura, acá, claro. y la mayoría de los que venían de afuera no. Por eso decidimos hacerlo en pretemporada y que conozcan inclusive las variables de la altura, ¿no? Eh, Quito pero más fue que eso. nada, ¿no? ¿Es lo más alto o hay algo más alto que Quito ahí? Sí, tenés Imbabura, creo, y tenés algunos. No, pero hablamos de 3.000 y pico de metros, no, Ujú. no más. Bueno, no es poco, ¿eh? Bueno, Musurruna Claro, también es Yurruna, bastante sí. altura. Y Sí. fuimos a competir ahí. Decidimos ir a hacer adaptaciones ahí, y me parece que eso fue recontraproductivo. Ujú. Y además ¿Cómo? desde lo psicológico, ¿no? Porque la Claro, altura tiene claro. un factor de Tiene un que... condimento psicológico, claro. Sí, sí, sí. Y cuando ellos Ah, ya se ven que pueden estar bien, en este caso la pretemporada ahí, después ya no lo van a tomar como un tabú o como una traba, ¿no? Como algo que pueda ser significativo, ¿no? Por eso lo han hecho claro. seguramente también. Bueno, y sabés que lo que sí he tomado información de los valores de equipos que competían en altura. La verdad Eso es te que iba a me informé preguntar. mucho, tenía mucha información de Bolivia. Ujú. Hay amigos, profes, compañeros que comparten esto, lo que yo te digo, hay mucha información hoy. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son los valores para competir en altura? ¿Qué pasa? Y obviamente en lo general hay una diferencia. Claro. Eh, Hay evidencia de que hay diferencia. Entonces dije, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta velocidad de metros por segundo. Listo, vamos a llevar a los jugadores a estos metros por segundo. Vamos a buscar esta alta intensidad. Y Ujú. esos valores los tenemos es lo que entrenamos. Entonces, así como cuando competimos, nosotros sacamos de los partidos las variables y de eso tenemos los valores relativos con los que trabajamos. Bueno, hice lo mismo con la altura, con valores que no eran propios, pero sí de los lugares donde más o menos íbamos a competir. Entonces, Bien. El busqué entrenamiento información. cardiovascular lo llevaste para ese lado, digamos, ¿no? Más que nada. Claro, claro. Entonces, fuimos a ese ritmo, que era un poquito menos en la mayoría de las cosas que lo que pasaba en el llano. Entonces, no termina siendo tan diferente la preparación, a eso voy. Ujú. Eh, Bien, sí. sí, pero sí que era un porcentaje menor. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre esto y vamos a lograr adaptaciones en esto. Y después lo tratamos de hacer en la altura. O sea, tratamos de hacer esas mismas adaptaciones y las fuimos a hacer a la altura. Entonces nos fuimos y nos quedamos ahí
competimos ahí y nos quedamos unos cuantos días en esos metros. Bien. ¿Dónde Eso fue la hicieron decisión. la pretemporada? ¿En qué ciudad o lugar? Nos fuimos para Imbabura, nos fuimos para esos lados, Ambato, toda esa zona de Claro, sierra. claro, claro. Eh, Sí, sí, sí. Nos fuimos para esos lados y nosotros estábamos en Manta, que es playa, llano. Claro, claro. Y además Claro, es otra temperatura, es es una otra cosa. geografía muy variada en Ecuador. Claro, claro. Muchas diferencias No, de pero además altura. nos pasó de todo. Fue un viaje que dijimos, bueno, nos adaptamos porque se enfermó la mitad del plantel, tuvimos un montón de situaciones adversas, ajenas a lo que tenía que ver, y lo fuimos resolviendo y bueno, pero son condimentos que tenés y que pasan y hay que adaptarse. Pero creo que fue clave eso, ¿eh? Primero, tomar información, bajar datos de lo que íbamos a competir. Después, ir a hacerlo a la superficie donde íbamos a competir. Creo que eso estaba bien. Eso fue ¿Cómo? gran acierto. Claro, claro, tener datos previos para saber, tener una referencia, ¿no? Que es muy importante. Sí, si ¿Cómo? bien te agrego esto, si bien Sí, uno sabe que para tener una adaptación crónica, eh, a veces, ahí voy, a veces hay cosas que desde la teoría son de una manera y desde la práctica son diferentes, porque, o sea, todos sabemos que para una adaptación crónica necesitamos quizá 3 semanas, mucho tiempo, ¿no? sí, sí. Eso. Y bueno, hablemos de algunas 3 semanas para producir modificaciones. Y eso lo comparamos todo el tiempo con la adaptación aguda, ¿no? Nosotros no fuimos 3 semanas a la altura, ¿está bien? Pero nosotros ya veníamos con una adaptación que no es de cero. Entonces es algo más a esa preparación global que seguimos haciendo. Yo no creo en las pretemporadas, la verdad, no es que crea, hay evidencia de que Sí, las hay pretemporadas no evidencia, son sí, sí. 15 días, ni de 10 días, ni de que ir, Claro. vamos a meternos en la arena y después estamos en un avión. No, ya eso no existe más. Entonces, fuimos a hacer una adaptación y algo más de esa adaptación fue llevarlo a la altura. Por Claro. eso. Bien, bien, bien. ¿Cómo gestionas ahora la carga del entrenamiento? Bueno, teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿no? La altura, el partido que vas a jugar. ¿Tenés alguna manera de periodizar, por ejemplo, o seguís un microciclo, digamos, patrón? No sé si utilizan algún tipo de las metodologías conocidas o tienen su propia metodología o adaptada. Eso es interesante saberlo. ¿Cómo es el microciclo? Sí, mirá, tenemos como un microciclo patrón de una metodología integrada y adaptada. Todo eso que dijiste junto, quizá. Pero choreamos de todas, o sea, de la periodización táctica, del microciclo estructurado, de lo tradicional, y nosotros vamos resolviendo y tenemos una semana que quizá es más, lo más parecido entre una manera tradicional y una periodización táctica, porque la verdad que nosotros trabajamos la fuerza, trabajamos en el gimnasio en doble Claro. turno, Bien, entonces no es una periodización táctica. Sin embargo, los trabajos de campo vienen del lugar de la periodización táctica, entonces por eso digo que robamos un poco de todo. Y en función de eso armamos la semana. ¿Cómo armamos la semana? ¿Cómo planifico yo? Yo voy haciendo, tomando lo que va dándonos la práctica y cada capacidad y cada variable. Bueno, nosotros yo voy tomando nota de cada variable. Bueno, aceleraciones, cambio, todo lo que nos da eso. Volumen relativo, metro recorrido, metro por minuto, todas las variables, tac, la vamos calculando cada 3 semanas y la vamos comparando con la carga aguda. ¿Sí? Eso es lo que voy haciendo. ¿Qué tomo como carga aguda los últimos 3 días? Entonces, ese promedio de carga crónica me tiene que dar cercano a una sobre carga aguda. ¿Se entiende? Ese ratio yo lo voy comparando primero todos los días y después lo voy comparando con el partido, con los últimos 2 días más el partido. Eso es lo mm, que yo hago generalmente. ¿Sí? bien. ¿Qué tenés? Vamos a esa ¿Esos datos de teoría. dónde salen? ¿De GPS? ¿Salen El de...? GPS salen. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo hago siempre. Bien, En los clubes he hecho siempre eso. Y bien, me parece que le errás poco a la carga. Hay una bien. refutación de que si sirve, no sirve. Y lo mismo hago con la carga interna, la percepción subjetiva del Claro, esfuerzo, claro. RPE, taca, 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 y hago lo mismo. Eso en teoría. De ahí para abajo tenemos miles de Sí, adaptaciones. hay muchas adaptaciones, variantes, claro. Viene el jugador que estoy Le- cansado, me Cada pasó esto. jugador es un mundo. Un mundo, viene el kinesiólogo, te saco a este porque. Y los odio, los odio. Yo digo que el jugador que no entrena, les digo a ellos mismos, les damos una cucharada de veneno al que no entrena.
claro. Todo esto que tenemos acá, yo no se los explico, pero es así. Entonces, un día que vos te corras de eso y ya me empezás a cambiar ese promedio y te empezás a alejar de la competencia. Claro. No produce grandes cambios un día, pero dos, tres, cuatro, ya Y sí. ya, sí, Más claro. de esa carnita que vos tenías, ese problema que vos tenías, estemos al límite todo el tiempo. Tratemos de arrimarnos a lo más que podés hacer en ese día todo el tiempo. ¿Sí? Cosas simples, ¿eh? No hablo de complicarse la vida. Yo trabajo en forma simple, pero Sí, pero bueno, incomodarlo un poquito. adaptarse. O sea, entrenar Claro. no es otra cosa que Sí, sí. adaptarse. Es estimular y volver a adaptarse y estimular. Exacto. Produzco la carencia para que produzca la recuperación, catabolismo, anabolismo, supercompensación, Sí, vamos a lo sí. básico. Lo básico, lo básico. Esa carga crónica que me produce una adaptación, es la que realmente me va a servir, me la modificás con detalles que no son necesarios a veces. Porque a veces también inclusive uno está cansado, tiene una percepción negativa, nosotros completamos el lunes también a las patadas como en todos lados. Haces un check-in y un check-out, digamos, del jugador, ¿no? Cuando llega, Sí, sí, eso es lo ideal, pero después tener que ir al vestuario, pedirle a los jugadores que lo completen, ya las probé todas, claro, amenazarlo, cobrarle multa. Y bueno, y van pasando cosas. Lo que claro, yo claro. hago es no perderme de ese resultado. Yo lo que no puedo es entrenar a un jugador que no está para entrenar o que no está para bajar una carga. Entonces, bueno, siempre al límite para mí. Lo más que puedas hacer ese día, lo tenés que hacer. eh, no sé, lo que sea, tren superior, tenés fracturado el tobillo, no sé, pero Sí, vos sí, tirar de una polea podés, exacto. ¿entendés? La Esa es mi... intensidad no se negocia acá, ¿no? A la máxima de las posibilidades, digamos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, Bueno, también está que a veces no soy yo quien lo saca. Y bueno, nada, ahí andamos a las piñas siempre con los técnicos, con los kinesiólogos, con los médicos. De buena manera, ¿no? Te hablo en buen sentido, sí, sí, pero sí que quiero que se vaya acercando a esa adaptación crónica para que me coincida con la aguda que parto de ahí. No quiere decir que me quede solo con eso. Por eso digo esa refutación de que si eso es lo mejor que uno puede hacer, no, hay evidencia de que no es lo único. Pero dame un concepto de carga aguda por si alguien por ahí, bueno, quiere especificarlo. vos producís, entrenar decíamos es una carencia. Hago fuerza hoy, hago fuerza mañana, tengo una adaptación inmediata posterior. Los siguientes días empiezo a tener adaptaciones sobre eso que hice en los últimos días. ¿Se entiende? Y va a producir una fatiga y una recuperación en función de la carencia que yo hice, ¿sí? En esos próximos días. Cuando yo acumulo durante 3, 4, 5 semanas, yo hago sentadilla día por medio durante 3, 4, 5 semanas, voy a ser más fuerte ya directamente. Paso a tener una adaptación crónica a eso que vengo haciendo, ¿se entiende? A esa carencia que yo le vengo produciendo, obviamente hago esa curva, voy pudiendo hacer adaptaciones más profundas para tener recuperaciones más altas, correspondiendo a esto que te digo, o sea que a cada catabolismo le corresponda un anabolismo semejante y adecuado, dormir, descansar, todo lo que nutrirse, bueno, y hidratarse, todo lo que corresponde a una recuperación. Y esa adaptación aguda es inmediata y la adaptación crónica se sostiene en el tiempo. Yo busco adaptaciones que se sostengan en el tiempo, Bien. ¿sí? Ujú. Y con el tiempo a veces en el fútbol lo que hacemos es mantener eso, porque es plenamente, si bien nosotros entrenamos todos los días, eh, no, nosotros vamos tocando, supongamos, cada 15 días, pico de alta intensidad, a veces analítico, ¿sí? Para mantener y monitorear ciertas capacidades. Eso es lo que voy haciendo, esa es la forma de Bien, planificación que bien, teníamos, volviendo bien, a cómo empezamos. muy bien. Y con respecto, me comentaste que el tema de la fuerza es un punto central en tu manera de entrenar, ¿no? Me Clave. dijiste que hacías, bueno, comentame, a ver, ¿por qué es clave? Vamos a indagar ahí, a ver. Es la madre de todas las demás. Muy bien. O sea, una persona Comparto, fuerte, comparto. hablamos de fuerza aplicada, o sea, y de entender qué tipo de fuerza tengo que hacer. Claro, Eso porque creo que la es fuerza es muy amplia, ¿no? El jugador hace es fuerza todo el muy tiempo, ¿no? Dentro del campo, pero estamos hablando del entrenamiento de la fuerza, ¿no? claro, del entrenamiento de la fuerza en forma correcta. O sea, entender lo que es una curva de fuerza-velocidad, que a mí me interesa mucho más que hagan fuerza antes que hagan mucha fuerza.
pero quizá tengo que hacer ciclos de mucha fuerza, por más que demore unos segundos más para ir corriendo esa curva hacia la izquierda. Entonces, entender en principio eso. Después, entender cuándo hago fuerza acelerando y cuándo hago fuerza desacelerando. Yo digo que a veces yo uso ejercicios básicos y derivados de los básicos y no le doy mucha vuelta a eso, ¿sí? Sentadilla, despegue, peso muerto y variables y derivados de eso, tirones, empujes del tren superior, pero también entender que yo necesito que el gesto se acelere. Entonces quizá uso una búlgara con salto elevando rodilla, una sentadilla búlgara a un pie, porque la mayoría de los apoyos quizás son unipodales. Entonces son adaptaciones acelerando ese gesto y después entender qué me da cada cosa. Que si una banda quizá me sirve, una minivan, una superband, me sirve para activar o para reclutar o para avisarle a cierto grupo muscular o fijar la cadera, tocar el glúteo medio o lo que uno quiera hacer con eso, pero entender que el gesto se va desacelerando. Entonces potenciar a un jugador con eso es un error quizá. Vamos a utilizar o entender qué hacemos con cada cosa. Bien. ¿Sí? Eso me Sí, parece, que entender la fuerza es clave. claro, porque a veces vemos, por ejemplo, la última parte de ese proceso de entrenamiento de la fuerza en un video, a lo mejor en las redes, claro, y vemos un trabajo con banda, etcétera. Pero claro, previo a eso, hay todo un trabajo de construcción, ¿no? Porque para llegar a ese punto, que ya es casi lo último, tal vez, o puede ser una activación para luego hacer otra cosa, depende, ¿no? Y a veces Claro, por ahí no vemos el proceso, que lo básico también tiene que estar, la fuerza, digamos, más tirando a la máxima, digamos, también tiene que estar, y después, como bien decís, la aceleración de esos gestos, ¿no? Que en definitiva después es lo específico, ¿no? Porque lo llevamos el reclutamiento de unidades motoras, a la eh, transferencia, ¿no? A lo explosivo, lo más veloz, ¿no? La claro. curva, Y como al decís gesto vos. deportivo. Y al gesto El deportivo. gesto deportivo, propiamente dicho. Claro. Tenés que llevarlo a un patrón motor semejante a lo que te va a pasar en una competencia. Entonces, a veces no son ideales, inclusive esos gestos deportivos. Y son incómodos y son en posiciones que no son cómodas. Y hay que entrenarlas también. Eh, lo que pasa es, lo que te digo, entender qué estoy haciendo. Yo en una sentadilla voy a entender qué es la fuerza media propulsiva, qué es la impulsiva, que me voy frenando quizá cuando voy llegando hacia arriba, que me sirve en cierto rango de movimiento y me sirve para reclutar fibras y unidades motoras, pero quizá tengo que hacer algo más posterior a eso, algo que tenga aceleración, que tenga fuerza explosiva, Claro, tocar la pliometría, o sea, entender lo que estoy haciendo me parece clave. Por eso yo no critico cuando veo un entrenamiento, porque digo, bueno, por algo será. Y nada, investigo. Después si el fundamento no es el bueno, fundamento es interesante, claro, saber por claro, qué las cosas, ¿no? Yo me siempre se puede acuerdo hablar. cuando iba a ver a los profes experimentados, esperaba que terminen y le preguntaba, profe, ¿por qué hizo esto? Claro, yo Claro, soy muy claro. respetuoso de eso, porque primero que hoy en día en el fútbol hay profes que están trabajando de una manera excepcional, me parece. Me parece que ha subido, Sí, bueno, yo mucho el mamo nivel, mucho sí, en sí. Argentina, pero hay Sí, una calidad y unos conceptos tan claros y gente que está trabajando muy bien. Entonces yo soy muy respetuoso de eso. Y después que hay que entender por qué está haciendo lo que hago. Yo te digo todo esto y vos me vas a ver con minivan trabajando, entrando en calor en un partido. Bueno, ¿para qué hago esto? Yo lo hago para esto. Listo. Entonces vos decís, pero vos las matabas a las bandas. No, no, no las mato, ni nada mato yo. No mato a nadie. Yo trato de entender lo que estoy haciendo. claro. ¿Para qué lo estoy haciendo? Sí, Quizá no me hacerlo equivoco por también. moda o porque otro lo hace, sino darle un fundamento también para que eso, bueno, tenga un respaldo. Y también, mira, justamente hablaba en una entrevista anterior que hicimos con Javier Rabanal, que trabajó en Holanda, los Países Bajos, y él comentaba que el jugador holandés es mucho de cuestionar todo al profe, al entrenador. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tal día? ¿Por qué tanta carga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad me pareció muy interesante porque incluso al profesional que está a cargo te hace replantear muchas cosas, ¿no? Y él comentaba que venía con unos preconceptos, a lo mejor, que las cosas se hacen así, y bueno, entonces tuvo que empezar a replantearse algunas cosas, ¿no? Y me parece realmente muy interesante. Y yo, por mi Sí, experiencia, y seguramente pienso que vos compartís, porque como profes me pasaba, cuando a un jugador le explicás el por qué y le das un fundamento con sentido, lógico, el jugador lo hace con más ganas después, lo hace con más convencimiento a eso que le pedís.
No sé si te ha pasado esto. Sí, totalmente. Y vos sabés que fue un tema que estuvimos charlando con el ayudante de campo que tengo acá, Pablito Pérez, de eso, que él, yo le decía, ¿sabés que yo con los años dejé de explicar muchas cosas que quizá tendría que retomar? Y lo replanteé, porque yo también tiro un montón de cosas, haz esto, un ejemplo, vamos a tratar de tener poco tiempo de contacto. Claro. ¿No? Y el ¿Por jugador no qué? sabe por Sería. qué. Claro, Claro, y no sí. me lo Claro. pregunta y yo no se lo digo y se lo repito. Y a veces le paro y le digo, mira, porque me da la sensación de que puedo perder ritmo en esa práctica, de que hay mucha información y no me quiero, no Es quiero verdad. caer en alguien También es verdad. teórico. Entonces bajé un cambio en eso que quizás te digo que es un error, ¿eh? Pero, y él me decía, yo tengo re claro que vos sabés que esto es por esto, porque por ahí yo me pongo a hablar y media hora de cada cosa, pero no puedo hablar media hora. Claro, Entonces, pues tenés que darle un lo ritmo a tiro, la sesión. Claro. hay que encontrar el punto de eso, creo, y ver quién realmente, a qué grupo o a qué jugador le interesa y realmente lo vas a potenciar si le explicás. Hay jugadores que no les importa nada también y quieren hacer y lo hacen bien y y bueno, y Sí, va por ahí. hay Creo que hay jugadores que que encontrar ese son punto. más aplicados, no preguntan, hacen lo que hay que hacer y ya está, son más prácticos. Pero otros quieren Claro, saber, porque también sí, hay muchos que les interesa mañana ser profe o mañana, el día de mañana digo, ¿no? Ser entrenador y ir captando en su propia carrera todos los conceptos para después armarse ellos mismos como profesionales, ¿no? A cargo de grupo, claro. de equipo. Entonces te van preguntando, van aprendiendo y me parece también que es muy interesante porque el jugador no solamente que si después es entrenador, ¿no? Todo lo que puede dar, sino que además vivió lo que luego quiere enseñar, porque lo vivió él en su propio cuerpo, que no me pasó a mí que no fui jugador, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa que está un poco ahí que no la tenemos, pero bueno, podemos aportar de haber visto tantos jugadores ahí al lado nuestro, pero no haberlo vivido en carne propia, más que como aficionado de jugar con los amigos, ¿no? Que no es lo mismo, claramente. Bueno, sabés que esta mañana, mirá, me acuerdo porque está fresco. Estábamos haciendo una parte de la entrada en calor con patrones motores de carrera, ¿sí? De Sí, velocidad sí, y sí. todo eso viene de Todos una los, teoría, de un método de quinograma, Altis, donde analizamos las 5 fases y vemos que, y todo. Y yo en un momento, y además tengo mucha bibliografía en esto de gesto coordinado, gesto incoordinado. Y yo caigo en que cuando hay una lesión hay un gesto incoordinado. O sea, hay algo que se movió, que no se tenía que mover, o algo a la inversa, ¿sí? No se movió y se tenía que mover. Puede ser por fatiga, por estrés, descompensación, mala un técnica, un golpe montón de también, cosas. muchas Un cosas, montón sí. de factores, ¿no? Deshidratación, un montón de cosas, Sí, sí, ¿no? mucho, sí. Falta de fuerza, lo que sea, ¿no? Asimetrías, ¿no? Un factor externo, algo me movió y la Claro, verdad que me claro. lesionó. Es un factor externo, pero Y sí, eso lo reciben igual. todo el tiempo los jugadores, ¿viste? Que los están achando todo el tiempo, Totalmente. claro, Y bueno, entonces, y yo lo tiré al pasar esto, porque yo notaba que, claro, el jugador a veces vos estás entrando en calor y está más o menos, levanta la rodilla y más o menos levanta el talón. Y yo insistiendo en que lo hagan bien porque era muy fundamental. Y claro, y yo les diré también esto de que generalmente cuando hay una lesión hay un gesto incoordinado. Y vos sabés que mejoró en muchos. Y yo lo noté, dije, bueno, fue clave esto, pero ese punto tiene que ser breve, porque tampoco me puedo claro. poner a No, explicar en no, una entrada en calor lógicamente, por supuesto. todo esto que te digo. Es una Claro, locura, pasás a ser teórico. claro, claro. Bueno, No, no, tiene que ser dinámico, por supuesto. claro, entonces, No, a bueno, veces se encontrar ese da, punto, a veces se da en las concentraciones que los jugadores que están interesados te preguntan, entonces vos podés explayarte, podés explicar. Este, claro. Eso es interesante también. No sé si ponen en práctica algún tipo de charlas en las concentraciones como para aportar también algún valor desde ese punto, ¿cómo lo manejan? En este proceso no tanto, sí individualmente, por grupos o por demanda, Bien. pero no tenemos No es parte del plan, digamos. Si no lo surge, hacemos, es se da y bastante, si no, bueno, claro, claro, está bien, está bien. claro, sí, Eh, sí. sí, Ah, en este, hay gente sí, que eso lo tiene también como parte bueno, porque se entiende muchas veces que no todos los jugadores están interesados en adquirir ciertos conocimientos, no les interesa y no necesariamente le tiene que interesar, el jugador es jugador, pero yo siempre digo que si podemos formarlos también, ¿no?
se hace un deportista más integral, ¿no? Que puede entender los fundamentos y después con más conciencia a lo mejor aplica más el día a día del entrenamiento, ¿no? No sé, ¿qué te parece a vos eso? Claro, totalmente, sí, sí, a mí me gusta, pero quizá uno se retrae un poco pensando en que a otro tampoco le puede interesar, entonces voy en función de la demanda quizá con el jugador, en ese sentido, no lo tenemos preestablecido y obviamente tiene que ver con la estructura de cada cuerpo técnico. En este caso, con Guillermo, por ejemplo, estamos hace poco acá, somos un cuerpo técnico medio ensamblado y nada, estamos armando nuestra estructura también un Claro, poco. ¿Sí? claro, Yo claro. vengo de otro lado, ellos estaban acá, bueno, estamos un poco armando nuestra estructura, pero sí que me parece que le da un plus. Cuando el jugador sabe, cuando el jugador se interesa y sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, sí. Y después sí tenemos trabajos individualizados que ahí sí vos tenés la posibilidad, nosotros hoy en el fútbol también tenés la posibilidad de trabajar individualmente, nosotros tenemos acá todo cerca, tenemos el gimnasio, a veces vamos todo el plantel en doble turno al gimnasio y también inclusive algunos hacen trabajos individualizados con cosas que cada uno necesita, algunas cosas son generales y después tenemos turnos en donde trabajamos con un jugador. Yo voy tiene gimnasio propio, bueno, tenés una estructura y tenemos el gimnasio que también es accesible del club. ¿Cuántas veces Entonces, estimulás la fuerza? jugadoras, Perdón. ¿cómo? Perdóname. No, te decía, ¿cuántas veces estimulás la fuerza? Eh, bueno, ¿cómo lo armás a esto de lo individual? ¿Lo trabajan previo a la sesión o me decías al doble turno, ¿no? Me comentabas, Sí, a mí lo que más me gusta es en un doble turno. en un doble turno. Me parece que previo a la sesión estás limitado. Me da esa sensación. Me pasó, el jugador está incómodo. Realmente si vas a potenciar la fuerza, a veces el jugador en los primeros minutos de la práctica está incómodo. No se Entonces, arriesga a lo mejor a darlo todo, ¿no? claro, claro. Entonces vos vas limitando y sí que me ha pasado de bajar volúmenes de esa sesión porque, porque creía que nos íbamos a exceder en lo que yo preestablecía como fuerza en esa práctica. Nosotros tenemos un trabajo de tensión y yo creo que nos vamos a pasar, ese trabajo previo de fuerza lo tengo que limitar. Bien. Y me da cierta libertad en otro turno. Entonces a mí me ha gustado, lo hice de las dos maneras, así que si tengo que elegir, lo hago aparte con los jugadores. ¿Cuántas veces haces el estímulo de fuerza en doble turno? Por lo general, si se puede en una semana normal, dos seguro, y a veces un tercero. Bien, Eso es lo ideal. Después, obviamente, en el fútbol ahora que tenemos doble competencia, es mucho más difícil. Vamos igual y hacemos algunas adaptaciones, ¿sí? De cargas, de volúmenes, obviamente, y de ejercicios, de cantidad de ejercicios. ujú, Pero buscamos quizá un mantenimiento de eso, es difícil potenciarlo de esa manera. claro. Eh, ¿Y qué haces, por es lo ejemplo, si son dos veces, vas más a la fuerza el primer día y después más a la explosividad o lo aplicado más al gesto deportivo el último día, digamos, más cercano al partido, algo así? Claro, claro, lo hacemos de esa manera. En general tenemos más incremento en la fuerza y más incremento en la velocidad en el segundo día. En el Bien. primer día más incremento en la fuerza. Y ¿Y lo después individual? trabajamos algunas partes de fuerza en competencia. O sea, esta mañana hicieron trineo los jugadores. Claro, claro, claro. Sin problema. Yo digo, cuando vos estás adaptado a la fuerza, todo es Sí, más fácil. claro. ¿Y Entonces, hoy, qué día era hoy de entrenamiento? El día, digamos, que llamamos de tensión, por decirlo con los términos. Sí, sí, hoy hicieron, en realidad, mirá, quedó un mix, porque nosotros un grupo jugó hace 2 días, Claro, se le acortó la semana de. claro, claro, y jugamos pasado mañana. Claro, Ahora, es lo que yo te decía, yo trato de ir a medio al límite, lo que se puede hacer se hace. Fue una ensalada de cargas hoy, porque había varios grupos y varios individualizados, diferentes cargas, inclusive en el trineo. Algunos estaban con su 30%, otros estaban con el 20% y otros estaban con el 10% de su peso bien, corporal, por ejemplo. bien, Entonces, y después, además, los que traían más carga, pero les correspondería un 30% del peso corporal, obviamente habían jugado y trabajaron con el 10%. Pero todos pasaron por el trineo. Esa es un poco la forma. ¿Sí? Eso es bien, lo bien. que. Y después terminaron con un trabajo táctico.
casi que de mitad de cancha, un poco antes de mitad de cancha que tenemos, hacia adelante. Entonces, no es tanto un trabajo de tensión, ¿sí? Salían en oleadas y trabajó el técnico, pero es el día que nos quedaba para trabajar también. Entonces, Claro, por eso digo que nos fuimos a un mix, inclusive estás en un intermedio entre tensión y duración en el campo. claro, porque tuviste que diluir las cargas, digamos, las dos cargas hoy, porque mañana ya estás un día antes de jugar, ¿verdad? Claro, 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 claro. claro. Pero digo esto, vos decís, uy, pero vos estás loco, le metiste trineo 2 días antes del No, partido. no, para mí no, para mí no. No Yo es una... Claro, lo claro, explosivo creo que no hay problema con eso. Sabemos que la no hay recuperación un de lo problema. explosivo, si damos la pausa adecuada, es 24 horas máximo estás recuperado. Entonces, No hay problema y además están recontra adaptados, eso es. claro, claro. Y nadie le pareció, inclusive dentro del plantel, raro, porque están recontra adaptados a eso, y eso es un golazo. Pero bueno, por eso digo que son adaptaciones. Si yo te tengo que describir esta práctica, y es un híbrido, porque, Sí, entiendo, entiendo. porque tiene cosas que, pero era el día que teníamos para No, acomodar algunas pero prácticas es así. también. Claro, tenés que adaptarte, o sea, porque, y sobre todo, bueno, con las fechas, ¿no? Que las fechas de los partidos, que a veces, bueno, acá en Argentina, no sé, muchas veces se cambian, no te avisan, no hay una fecha que está fija desde hace un montón de tiempo, sino que se va cambiando, y eso también te da una, por un lado es incómodo, pero por otro lado te da una agilidad de planificación rápida, de tener que Claro, resolver todo el cuerpo técnico, ¿eh? No solamente el profe, porque el entrenador también, los ayudantes tienen que diseñar las tareas para no pasarse de carga, pero tampoco subentrenar. Entonces, todo un tema el fútbol, como decía el profe Santela, es una gran ensalada que hay que saber condimentar con todos los ingredientes porque hay que ir caminando por la cuerda, ¿no? Por el equilibrio, ¿no? claro. Y sí al límite. Yo digo eso. Si vos no vas al límite, no estás para un nivel medio alto. Exacto. Porque obviamente hoy tenía un jugador que tenía una contractura diferenciada y fue al límite. Y vamos a hacer todo lo que puedas hoy. Eso fue un poco el concepto y lo estuve hablando con él bastante después de la práctica y le ponía en claro esto y le decía esto que le decía a vos, yo te paro y es una cucharada de veneno que te doy casi. Entonces, vamos al límite, seamos conscientes, no vas a trabajar con un dolor, no vas a trabajar con una molestia, pero trabajó y trabajó duro. Por eso, y quizá en otro, él me decía, él venía de España, viene de estar afuera, y, y me decía, yo tenía un profe y un cuerpo médico que me paraban allá, y a mí no me gustaba, y el pibe estaba contento en haber entrenado, y además que trabajó sin problema. Entonces, después de la práctica, yo dije, esto fue correcto, ¿entendés? Y vemos mañana, y obviamente, pero fue un acierto. Eso creo que es clave, que tenés que trabajar al límite. Muy interesante lo que decís, muy interesante, porque a veces escuchamos de otros colegas que no es crítica, es simplemente son decisiones y está bien, no sé, cada uno tomará sus decisiones, pero muchas veces lo que decías vos, por ahí lo paramos al jugador y por ahí el jugador puede hacer algo y luego es como que estamos perdiendo esa chispa, porque, viste, sabemos que lo explosivo cuesta llegar a su máximo nivel y luego se cae rápido si uno no lo mantiene, ¿no? Y sobre todo si viene de una contractura, un problemita, por mínimo que sea, después volver a ese nivel top al cual había llegado, requiere unos días, requiere, y no podemos perder tiempo, porque no hay tiempo. Las competencias nos están marcando siempre esa presión, ¿no? De estar siempre al máximo nivel. Por eso me parece muy interesante. Sí, Por otro lado, tampoco pasarse para el otro lado, ¿no? Por eso claro, decía el no. equilibrio. Hablamos de Sentido capacitarse, de común. estar a la altura y de tener sentido común. O sea, yo no voy a estar haciendo correr un jugador que tiene un esguince de tobillo, por Claro, ejemplo, claro. El o dolor marca cosas, mucho. pero sí que puede hacer un montón de cosas que creo que hay que estar ahí a la altura. Para hoy que tan, bueno, ha pasado esto con los cruzados en Argentina, yo tengo contacto permanentemente con los profes y trato de ver qué está pasando allá, más allá de que uno está acá y te absorbe la vida esto, pero yo en ese sentido, mira, no sé si quiero desarrollar o vos querés ese tema, pero creo que hay que atender las variables que uno más tiene a mano y volviendo a que la fuerza es clave.
Entonces, en ese sentido, creo que la fuerza es clave y obviamente es multifactorial. Los tapones, los campos, la competencia, las recuperaciones, un montón de cosas que hacen que uno se lesione, que no es una sola. Obviamente hay un gesto incoordinado que está produciendo eso. Bueno, encontremos el factor que más podemos atender. ¿Se entiende? A mí me ha pasado que tuve muy pocas lesiones de jugadores en mi carrera. Y la verdad que entonces digo, bueno, yo que tengo esta idea de que la fuerza es clave, no estoy tan errado. Sí, Me sí, parece que es yo, un factor que podemos atender los profes y que tenemos que atender los profes. La fuerza en el fútbol yo creo que tiene un déficit, salvo en esto ya te digo, hay una invasión de profes de gran jerarquía y de gran capacitación que estaban y que siguen ingresando al fútbol, que creo que eleva la vara. Pero bueno, hay un déficit también. hay en otros países también se entrena casi todos los días la fuerza, ¿no? Diferentes objetivos de fuerza, ¿no? Un día por ahí se entrena más isométrico, con unos transferencias, otro día se entrena más la fuerza, digamos, yendo a las 4 repeticiones más pesadas y bueno, la pliometría, es decir, la fuerza en sus diferentes aspectos, pero es evidente que es la clave para que un jugador fuerte sea también mucho más ecológico, ¿no? Que es esto de no lesionarse, de durar más también en su carrera, en su longevidad en su carrera. Vos sabés que hay una anécdota que cuenta Bielsa, que tal vez la escuchaste en uno de los videos, que él dice que cómo aprendió el tema de poner el gimnasio entre el vestuario y el campo de juego, que se la Con enseñó en Zanetti. teoría que la vio de Zanetti. Claro, y Zanetti, viste, tenía unas piernas, o sea, totalmente fuertes. Y bueno, no digo porque solo por Zanetti, hay muchos casos y sabemos que la fuerza, digamos, todo lo que es la prevención de lesiones y estar fuerte, básicamente, que se construye desde las inferiores. Sí, esto lo sabemos bien por el profe Anselmi también, que nos ha enseñado esto de que si uno empieza a trabajar la fuerza cuando empieza el desarrollo puberal, gana un porcentaje increíble más de fuerza que si la empezás a trabajar a los 18, no sé, a otra edad, ¿no? Claro, pero además Importante. armás estructuras que después no tenés que trabajar. Es lo que hablábamos al principio, quizá, que esto de que tener que enseñar una sentadilla de arranque, de tratar de que una sentadilla china salga, de una búlgara, bueno, de lo que sea, de acelerar, de cómo atacar con la rodilla en una aceleración, de patrones motores, de instalar eso, si uno lo hace desde chico obviamente ya tenés otra movilidad de cintura escapular, otra movilidad de tobillo, otra movilidad de cadera. Me parece que es tener eso ya trabajado es clave, ¿sí? Claro, los Esa niveles de base, pliometría, ¿no? También de cómo pisar, del tema de los tobillos, tenerlos flexibles y fuertes, además, que es muy claro, importante, la claro, de explosividad. stiffness, o sea, el apoyo, crossover, bueno, y entender todo eso para Claro, la frenar, salida acelerar. cruzada, sí, sí, sí. Muy bueno. Entender todo eso y venir haciéndolo hace que uno cuando los tenga de grandes lo pueda potenciar casi directamente. Esto es como no tener resuelto, no sé, el consumo máximo de oxígeno, no tener una adaptación previa a eso. Entonces, bueno, si yo tengo que empezar a resolver ese problema, empiezo más atrás. No quiere decir que no se pueda, pero si eso tiene que estar resuelto para yo poder trabajar en alta intensidad. Bueno, eso es formativo. Y eso está buenísimo que los profes que están en formativa lo trabajen y que lo entiendan. Y para tener esa progresión hay un montón de cosas para hacer con los chicos en formativa, que a veces no se hacen y pretenden copiar de primera y adaptar a la formativa. No, no, son otras cosas lo que tenés que hacer en formativa a veces, ¿sí? Sí, Y sí, tienen que ir sí, al gimnasio, totalmente. sí, tienen que ir al gimnasio, pero tienen que hacer algunas cosas ganar esa movilidad, ganar esa estructura y tener ese sostén para que no se nos fugue la fuerza en cualquier punto cuando tratamos de empujar hacia arriba o empujar hacia arriba y hacia adelante. O en cambiar, de frenar y volver a salir y un montón de esas cuestiones, que sea estable, por ejemplo. Claro, todos Y los que no se eslabones, mueva lo que ¿no? no se mueva. Articulares tan importantes, que no se pierda, como decías vos, la fuerza, no se fugue en algún lado. Bueno, Claro. las asimetrías también, ¿no? Que son determinantes. Bueno, Ariel, esto es para, pero bueno, estaríamos hasta cualquier hora acá hablando porque nos gusta, a Sí, los sí. dos nos apasiona. Y bueno, quería agradecerte la deferencia de tomarte un tiempo para hablar conmigo, con academiaglobal.club. Bueno, invitamos también a los amigos que están del otro lado. Debajo siempre dejamos la descripción que nosotros tenemos el acceso a nuestra web donde tenemos nuestros cursos. Si quieren participar de alguno, con muchísimo gusto. Simplemente yendo a la descripción pueden entrar ahí a los links.
Muchas gracias, Ariel, que sea con éxito ahí en Ecuador. Saludos a la gente del cuerpo técnico. Y bueno, ¿qué les queda ahora? ¿Qué tienen? El torneo y alguna competencia internacional, ¿verdad? Y ahora jugamos viernes y después jugamos jueves con Inter de Brasil, acá. Te contaba primero esto de que jugamos el viernes y después el viernes por torneo local y después el jueves con Inter de Brasil, acá. Y ¿Eso es Copa después Sudamericana agradecerte. o Copa Libertadores? Sudamericana con Inter. Copa Sud- Sí, Bien. sí. Bueno, y agradecerte primero esto de tenerme en cuenta, me encanta, sobre todo cuando uno está lejos, está buenísimo que se acuerden de uno también, porque uno tiene un pie allá. Y esto de compartir información, en esto creo que tengo mucha empatía. Eh, Creo que hace crecer la profesión, creo que es importante, que obviamente a veces la información no está al alcance de todos, entonces esto de fomentarla, de que el que está en ciertos lugares trabajando también pueda decir, che, tengo la puerta abierta, hablemos cuando quiera, a mí me gusta mucho eso. Y después obviamente que circula un montón de bibliografía, de paper, de cosas, pero también esto de compartir creo que hace crecer la profesión. Y como decías vos, es una manera de liderar de cierta manera, ¿sí? De cierta forma, en esto de la rotación de liderazgo. Creo que es un granito de arena que, que desde un lugar es una forma de liderar, es un golazo. Bueno, yo vengo trabajando el área del liderazgo desde hace mucho tiempo. Me he formado bueno, me vengo formando con líderes importantes de todo lo que es el desarrollo personal en diferentes áreas para mi vida y he aplicado, he desarrollado un método que se llama Leader Goal, que, bueno, lo aplico de manera individual y también, bueno, de manera grupal, que en breve va a salir un curso también de Líder Gol para los profes, entrenadores, para jugadores, jugadoras también que quieran lograr metas, ¿sí? Básicamente son clases de liderazgo, de técnicas de liderazgo, por ahí que vienen más de la empresa, de otro mundo, pasadas al mundo del fútbol, que es básicamente lo mismo, porque cuando uno está con grupo, lo que quiere es lograr un resultado, un rendimiento, lo mismo que busca la empresa, ¿verdad? Entonces, cómo es la relación. El liderazgo es conectar con los demás y a veces no conectamos siempre de la misma manera. Por eso es importante tener un liderazgo resonante, se dice, ¿no? Que yo pueda resonar con el otro y no disonante, digamos, que no encuentro punto en común. Al final es eso, por eso está muy interesante lo que decías vos, que ir turnándose muchas veces los liderazgos de los cuerpos técnicos es interesante porque a veces también somos seres biológicos, ¿no? Tenemos una biología, a veces estamos muy bien, a veces más o menos, entonces eso ir reconociéndonos, ¿no? Entre nosotros, quién está hoy mejor, quién está. También hay técnicas de manipulación mental de la energía, hay cosas muy interesantes para hacer y para aprender y para poner en práctica que te juegan a favor, ¿no? Pero bueno, por eso se estudia esto. En su momento yo digo, la nutrición, todo el mundo comía lo que podía, después se empezó a estudiar, ¿no? Y ahora los jugadores son súper profesionales. Bueno, esto es lo mismo. Si uno estudia esas técnicas, ya las empieza a incorporar de manera más profesional, las puede empezar a utilizar, ¿no? Así que bueno, sé que vos también te gusta este tema, que lo has estudiado y Recontra interesante. Y somos todo el tiempo, desde nuestro humilde punto de vista, observadores de los grupos, de los equipos, de los liderazgos, de claro, los aprender, roles. Creo que aprender es siempre. clave, es clave. Y sos un tipo inquieto. Te Sí, agradezco. Agradecemos todo lo que estamos en esto, que siempre estás generando, siempre estás buscándole la vuelta a algo nuevo, compartiendo. Y eso es un golazo. Eso es muy lindo. Es muy lindo y hace crecer, ya te digo, a todos los demás. Porque inclusive vos mismo, cuando vas compartiendo, vas generando nuevo contenido y repreguntándote, y eso hace que vos también vayas creciendo. Esto de a veces esconder cierta información creo que es un error, porque uno mismo se limita. se hace camino al Entonces, andar, decía el poeta, ¿no? Eh, claro, Uno va totalmente. construyendo con la experiencia. Claro, Así es, totalmente. sí. Obviamente no te voy a decir el secreto, no le voy a contar a los del Inter lo que tenemos, cómo vamos a jugar. O sea, no ser estúpido en la Es vida, una digamos. competencia, lógicamente. Pero hay cosas que hacen que crezca y yo soy un agradecido y siempre que puedo estoy a disposición. Lo saben los profes que me conocen, lo sabe la gente que me conoce, que me gusta esa forma y que lo agradezco a vos también, que sos de la misma manera, sos un tipo inquieto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Nos despedimos. Es una charla muy linda, muy interesante, porque hay muchos conceptos que se pueden seguir charlando. No va a faltar oportunidad. A lo mejor más adelante hacemos otra. Y bueno, lo mejor, ¿eh? Nos reencontramos entonces. Dale, muchas gracias.
Abrazo Gracias. grande.